Estamos contentos, hermanos, porque estamos de pie, porque respiramos. Y cómo no, Amén, ¿verdad? Cómo no amén. estar contentos, cómo no estar gozosos, Claro, porque esto habla de la misericordia de nuestro Dios aplicada, ¿verdad?, a nuestra vida. Estamos ya en el capítulo número 20 del libro de Apocalipsis y quiero compartirles los tres primeros versos, se los voy a leer, ustedes escuchen tan solamente. Dice Juan, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 19, hermanos, acabamos de salir de este capítulo. Recordemos por un momento que nos llevó hasta el final de la historia, nos llevó hasta el fin del mundo, nos llevó hasta el gran día del juicio final, nos llevó y nos narró la destrucción de los enemigos de Dios. Con tan solo recordemos el resplandor de la gloria de Jesús, Jesús destruye a todos sus enemigos. Juan en este capítulo no narra ni siquiera una batalla, sino que tan solamente con el resplandor de la gloria de Jesús, con la espada que sale de la boca de Jesús, cada uno de sus enemigos fueron aniquilados. Pero en este capítulo 20 nuevamente, Juan nos regresa al principio de esa nueva dispensación. Nuevamente vamos hacia atrás hasta el inicio de esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo y allí nos vamos a estacionar. Dice Juan, vi a un ángel, a un mensajero, a un ser angélico creado por Dios para el servicio mismo de Dios. Un ser angélico que está listo para acatar, para obedecer cada ordenanza de nuestro Señor. Y dice Juan que él vio a un ángel. Y ese ángel dice, descendía ¿de dónde? Del cielo, de la misma morada de Dios, de la misma presencia de Dios. Juan ve que este ángel desciende. Y como viene de la presencia de Dios, de la morada de Dios, entendemos o podemos deducir que trae una comisión de parte de Dios. Trae una encomienda, trae un mandato, una ordenanza que debe de ejecutar porque Dios se lo ha encomendado. Dice Juan que este ángel que desciende del cielo, dice, trae la llave del abismo o viene con la llave del abismo. La palabra abismo se traduce como sin fondo. Entonces, este ángel desciende del cielo con la llave de ese abismo que es un pozo sin fondo, no tiene fin. Pero también se traduce como regiones infernales. Entonces, este ángel que viene de la presencia de Dios trae la llave de este pozo sin fondo, de esa región infernal, del infierno mismo. Esta llave abre este abismo, pero también lo cierra. Sigue diciendo Juan, y una gran, dice, cadena en la mano. Este ángel entonces viene del cielo, de la morada, de la presencia de Dios, trae una comisión de parte de Dios que él viene a cumplir, que él viene a ejecutar, trae la llave del abismo y notemos, una gran
cadena, dice. No es cualquier cadena, sino una gran cadena en la mano. ¿Para qué será esta cadena? Podemos ver en el siguiente versículo, ¿verdad? Para atar, para encerrar a alguien en ese abismo que va a abrir y después va a cerrar, y no nada más va a cerrar, sino que va a sellar. Ahora, el abismo es el lugar donde permanecen los demonios o donde han sido lanzados los demonios, aquellos ángeles que no se mantuvieron fieles al Señor, aquellos ángeles que siguieron a Satanás mismo, han sido encerrados en este pozo, en este abismo infernal. Entonces allí permanecen los demonios en este abismo. Pero a veces vimos también en Apocalipsis que ese abismo, que ese pozo infernal es abierto, dejando salir a quienes, a los demonios que moran en ese lugar. Allá en el capítulo 9 de Apocalipsis, en el verso 1, dice Juan, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. ¿A dónde? A la tierra. Recordemos que es Satanás mismo, esta estrella que cae de dónde? Del cielo a la tierra. Dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿A quién? A esta estrella. Se le permitió, se le concedió a Satanás mismo tener esa llave del abismo. Dice, y abrió el pozo del abismo con esa llave que se le confió, que se le permitió por un instante. Satanás dice, abre ese abismo. Y subió humo del pozo, dice, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Verso 3. Y del humo que salía de ese pozo, de ese abismo, dice, salieron langostas, salieron demonios, salieron los servidores de Satanás que están en ese abismo. Y salieron, dice, de ese abismo, de ese infierno, de ese pozo sin fondo, hacia la tierra. Dice, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces, de ese abismo, en donde va a ser encadenado Satanás y va a ser lanzado y va a ser cerrado, allí moran. ¿Quiénes? Los demonios. Todos los ángeles caídos allí moran en ese lugar. Y de vez en cuando se les permite salir y se les da autoridad, se les da poder, pero un poder restringido, un poder que está controlado ¿por quién? Por Dios mismo. Está limitado por Dios mismo. Dice el verso 2, y prendió, agarró, sujetó. ¿Quién? El ángel. ¿A quién? Al dragón, a la gran serpiente. Dice Juan, la serpiente antigua, haciendo mención o haciendo referencia a la serpiente del huerto del Edén. Dice que es el diablo. ¿Quién es esa serpiente antigua? El diablo, dice. El calumniador, aquel que calumnia. Hasta estos momentos todavía calumniaba a los hijos de Dios. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Mentiroso se traduce también. Recordemos porque él es el padre de mentira. ¿Quién? El diablo. Pero también dice, Juan también lo describe, y Satanás. Y la palabra Satanás se traduce como el acusador, aquel que acusa
aquel que está presto, que está listo para acusar, para señalar, pero también se traduce como adversario. Entonces, Satanás es el acusador de todo creyente, pero también es el adversario de los creyentes del Señor también. Dice, y lo ató, lo encadenó por 1000 años. Este tiempo, recordemos, no lo debemos de tomar por ningún motivo de una forma literal, sino simbólico. Este tiempo de 1000 años simboliza un periodo de tiempo largo. Oigan, que abarca desde la primera venida de Cristo hasta casi la segunda venida. Es el tiempo que abarca este periodo del milenio o este periodo de 1000 años en el cual Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, es atado por este ángel que desciende de la presencia de Dios con las llaves del infierno, con las llaves de ese pozo infernal y con la gran cadena en su mano. Este encadenamiento también es algo simbólico. No debemos de tomarlo o interpretarlo de una manera literal. Es simbólico. Y se refiere a la restricción del poder y autoridad de Satanás sobre las naciones. No es que Satanás esté atado totalmente, encadenado totalmente sin poderse mover. No es que esté cerrada esa tapa del abismo y esté sellado literalmente, sino que es algo simbólico. Simboliza o se refiere que Satanás se le restringe su poder, se le restringe la autoridad que ejercía sobre las naciones. Allá en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 12, verso 26, dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Dice el verso 28. Pero si yo, dice Jesús, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, dice, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué cosa? El reino de nuestro Dios. Verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, haciendo alusión a Satanás, y saquear sus bienes si primero dice no le ata? Y entonces podrá saquear, ¿qué cosa? Su casa. Entonces, el atar a Satanás se refiere no a atarlo literalmente, sino restringirle su poder, restringir la autoridad que ejercía sobre todas las naciones, creyentes y no creyentes. Satanás tenía una gran influencia, tenía un gran poder que ejercía sobre cada una de ellas. Y de esa manera impedía que el evangelio, que la palabra de Dios llegara hasta esos lugares. Pero dice Jesús mismo, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces, lo primero que hace Jesús
para que el evangelio del reino de los cielos progrese, crezca enormemente, es atar a Satanás. Y una vez que Satanás está atado, entonces se podrá, dice, saquear su casa. En Lucas capítulo 10, verso 17 dice, volvieron los 70 con gozo delante de Jesús, diciendo, Señor, aún dice los demonios, se nos sujetan, dice, en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer ¿de dónde? Del cielo como un rayo. Cuando el evangelio del Señor empieza a ser proclamado por todos los lugares, cuando Jesús le da autoridad y potestad aún a sus discípulos para echar fuera demonios, Satanás dice, cae ¿de dónde? Del cielo, como un rayo. No es que Satanás para esos momentos morara en el cielo, sino que se le permitía a Satanás de alguna manera llegar hasta la misma presencia de Dios. ¿Para qué? Para acusar a quienes, a los escogidos del Señor. Y llegaba hasta la misma presencia de Dios y allí delante de Dios empezaba a acusar a todos los escogidos del Señor. Pero en este momento, dice Jesús, él ve cómo Satanás cae totalmente donde el cielo como un rayo. Se le restringe su poder, se le restringe su autoridad que ejercía sobre las naciones. Ahora, el diablo sigue activo. No pensemos que está perdido o está totalmente derrotado. Está restringido, pero él sigue activo. Pero solo puede obrar, solo puede actuar hasta donde Dios le permita o le conceda que obre, que actúe. No puede pasar de allí. Por eso es que está atado simbólicamente, porque está restringido. No puede pasar el límite que Dios mismo le ha establecido en ninguna manera, pero él sigue activo. Pedro, el apóstol, allá en su primera carta, capítulo 5, verso 8, un texto muy conocido por nosotros, dice, sed sobrios, estén alertas. Y no nada más estén alertas, dices, velad, porque vuestro adversario, ¿quién es vuestro adversario? El diablo, dice, Satanás. Dice, como león rugiente, anda, dice, alrededor buscando a quien devorar. ¿Está atado? Sí, pero está activo. Está restringido su poder. No puede hacer nada si Dios no se lo permite. No puede actuar. Se le ha puesto una cadena, podemos interpretarlo también de esta manera. Se le ha puesto una cadena que tiene un cierto alcance. Y más allá de su alcance, simplemente no puede llegar. Pero está activo. Y dice que anda como león rugiente y anda buscando su presa, anda buscando a quien va a devorar. Por esa razón, el creyente, el cristiano verdadero se mantiene sobrio, se mantiene alerta, porque sabe que Satanás es su adversario.
Y porque sabe que Satanás anda alrededor buscando la ocasión, buscando el momento, buscando la oportunidad para acecharte. Dice el verso 9, al cual dice, resistid, ¿de qué manera? Firmes en la fe. De esa manera el creyente resiste al diablo. Y notemos que Pedro no dice enfrenta al diablo, reprende al diablo, aplástale la cabeza como muchas denominaciones de alguna manera equivocada enseñan. No, resiste, le dice, firme en la fe. Santiago dice, y el diablo huirá ¿de quién? De vosotros. Pero dice, resístele de una manera firme, sobrio, alerta. Pero dice, en la fe de Jesucristo. Y él huirá. Ahora, esta obra de atar a Satanás empezó precisamente cuando nuestro Señor triunfó en ese desierto que él fue tentado. Y Jesús triunfó, recordemos, sobre Satanás. Y es allí donde empieza esta obra de atar a Satanás, de restringirle su poder a Satanás. Y allá en Mateo 4, rápidamente, verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él. ¿Quién vino a él? El tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Demuéstrame si eres hijo de Dios. ¿De qué manera? Convierte estas piedras en pan. Tienes hambre, tienes una necesidad. Y cuando hay una necesidad, hermanos, ahí está presto. ¿Quién? Satanás. ¿Para qué? Para tentarte. Pero el creyente verdadero, al igual que Jesús, confía y se abandona totalmente. ¿En quién? En los brazos de su Señor. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en los momentos, hermanos, de que haya necesidad en nuestra vida, son momentos de someternos, de humillarnos y de depender más todavía de nuestro Dios. Cuando hay una necesidad de cualquier índole, es el momento de confiar plena y totalmente en el Señor. Es el momento de alimentarnos más con la palabra de nuestro Dios. Entonces el diablo se le llevó a a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué vas a hacer? Demuéstramelo, dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás. ¿A quién? Al Señor tu Dios. Ahora, me gusta pensar más allá. Jesús pudo haberse aventado del pináculo del templo hacia abajo y el Señor lo iba a rescatar. ¿Qué dicen? No me contesten. Pero en la respuesta que le da a Satanás, también está esa respuesta.
Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aunque Jesús sabía que él mismo era Dios y que efectivamente su Padre enviará a sus ángeles acerca de él, pero al hacerlo estaría tentando ¿a quién? A Dios mismo. Al igual que Jesús, nosotros no debemos de tentar en nada a nuestro Dios. Sabemos por la palabra de Dios lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Sabemos lo que nos es lícito hacer y lo que no nos es lícito hacer. Y hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, de su palabra misma, es tentar ¿a quién? A Dios mismo. Otra vez le llevó, dice el diablo, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice el 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles. ¿A quién? A Jesús y le servían. Entonces, en este momento, cuando Jesús derrota a Satanás en el desierto, empieza el atar, el encadenar de Satanás. Empieza a restringirse el poder que Satanás tenía y que Satanás ocupaba para engañar a quienes, a las naciones. Volvemos a Apocalipsis, dice el verso 3, y lo arrojó, lo lanzó, lo echó. ¿Quién? El ángel. ¿A quién? A Satanás. ¿A dónde lo lanzó? Dice, al abismo, al pozo sin fondo, a las regiones infernales. Dice, y lo encerró. ¿Con qué lo encerró? Con la llave que traía. Y puso, dice, su sello, su estampa. Una estampa que se ponía allá en esta época, en ese tiempo de Juan, con un anillo o con alguna otra marca privada se traduce. Y era para seguridad de que lo que estaba ahí dentro encerrado no saliera. Dice, y puso su sello sobre él, sobre el abismo, para seguridad. Ahora, arrojar a Satanás al abismo y encerrar a Satanás y poner ese sello sobre él es quitarle, repito, no en su totalidad, la autoridad que en otro tiempo había tenido Satanás. Es arrojado, dice, es encerrado con llave. Entonces, de alguna manera se le quita esa autoridad que tenía Satanás sobre las naciones. Repito, no en su totalidad, sino de una manera restringida. En el capítulo 12, verso 9 de Apocalipsis, dice, y fue lanzado fuera, ¿de donde? Del cielo, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Dice, el cual engañaba al mundo entero con su poder, con su autoridad. Satanás, dice, engañaba al mundo entero. Oigan, ya no podrá engañar más a las naciones, porque su poder se le ha limitado, se le ha puesto un límite. Dice que fue arrojado a la tierra.
Y no nada más él, dice, sino que sus ángeles fueron arrojados con él, los demonios, los servidores de Satanás fueron juntamente con él lanzados del cielo a este abismo sin fondo. Y tenía el poder, tenía autoridad sobre las naciones, sobre el mundo entero, de engañarlos. Pero desde el momento que es lanzado, que es arrojado al abismo y que es encerrado con esas llaves, ya no tiene ese poder. Ese poder se encuentra limitado. Ya no podrá engañar entonces ahora a quienes, a las naciones. Y lo explica Juan en el capítulo 20, el verso 3, dice, para que no engañase más a quienes, a las naciones. Esta es la razón entonces por la cual Satanás es atado. Esa es la razón por la cual Satanás es arrojado. ¿De dónde? Del cielo al abismo infernal. Por esta razón es encadenado y es cerrado con llave ese abismo infernal para que no engañase más a las naciones hasta que se hasta que fuesen, dice, perdón, cumplidos 1000 años. Ahora, durante la antigua dispensación, en la época del Antiguo Testamento, hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, todas las naciones, basta con ver echar un vistazo al Antiguo Testamento, todas las naciones, salvo los judíos, estaban bajo el dominio de Satanás. Ahora, aclaro, no en un sentido total, no en un sentido absoluto, no. ¿Por qué? Porque Dios sigue reinando, porque Dios sigue estando en control de toda su creación, de todo el universo. Pero todas las naciones de alguna manera estaban sujetas, estaban esclavizadas, estaban en tinieblas. Todos estaban bajo el poder de Satanás, menos el pueblo judío. En el libro de Hechos, capítulo 14, verso 16, Pablo con Bernabé están narrando esta porción. Dice Pablo, en las edades pasadas, en el tiempo pasado, en la antigua dispensación, Él, ¿quién es Él? Dios, el creador de todo el universo. Dice, ha dejado, notemos, ha dejado. Eso nos habla de su soberanía. Eso nos habla de su decreto permisible. Él ha dejado, dice, a todas las gentes, dice, andar en sus propios caminos. Dios les permitió, dice, Dios les concedió en su soberanía que todas las gentes, dice, anduvieran en sus propios caminos. Es decir, que fueran gobernadas, que fueran engañadas, ¿por quién? Por Satanás mismo. Ahora, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio, la gran comisión que él dio a sus discípulos, ha sido predicado en todas las naciones. Y Satanás no ha podido detener este avance, este crecimiento. ¿Por qué razón? Porque él ha sido encadenado, porque él no tiene esa autoridad para detener ese progreso, ese avance del evangelio del Señor sobre todas las naciones. No tiene esa autoridad ya. Ha sido restringido ese poder que ejercía sobre las naciones. Y cuando ejercía ese poder, engañaba a todas las naciones.
Ya no lo tiene. Y ahora el evangelio ha sido predicado entonces. Las naciones de creyentes alrededor del mundo han recibido estas buenas nuevas de salvación. Oigan, y son atraídos a su Señor y Salvador Jesucristo. Naciones, lenguas, pueblos, tribus de creyentes en medio de un mundo incrédulo han recibido este mensaje de salvación, han recibido las buenas nuevas que han sido predicadas, que han sido llevadas y son atraídos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás, oigan, no puede hacer nada. Está limitado, está encadenado, está encerrado, está imposibilitado. No se le ha permitido que se meta con ese crecimiento. ¿Y cómo ha crecido, hermanos, la proclamación del Evangelio? Creo yo que hasta el último rincón del mundo ya ha sido predicado el Evangelio. Se dice que la Biblia se ha traducido a más de 1000 lenguas. Hasta allá va el Evangelio. Hasta allá va ese mensaje. Y hasta allá alcanza a cada creyente que ha sido elegido desde la eternidad para salvación, en medio de un mundo lleno de maldad, en medio de un mundo que ha rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Y cada creyente, cuando ha escuchado ese mensaje de salvación, ha abierto su corazón al Señor y ha sido atraído a su Señor, a su Salvador. Juan, capítulo 12, verso 31, dice, ahora dice, es el juicio de este mundo. Dice, ¿cuándo? Ahora, dice. Dice, ahora el príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Será echado, será expulsado, ¿a dónde? Fuera, fuera del cielo, para que ya no pueda acusar. Será lanzado, dice, al mismo abismo infernal. Dice, y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra, dice, habla de su muerte, de la muerte en esa cruz. Cuando se llegue ese momento de ser levantado, de ser crucificado, de hacer esa obra redentora a favor de cada creyente por todas las naciones o de todas las naciones, dice, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quiénes son todos? Judíos, griegos, todas las tribus, todas las naciones, todas las lenguas, todos los pueblos que son del Señor, que habían sido o que estaban siendo engañados por Satanás mismo, serán, dice, atraídos por ese sacrificio, por esa obra que Jesús hizo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, para rescatarnos, para redimirnos, para librarnos de ese poder que Satanás ejercía sobre las naciones, sobre el mundo. Dice el verso 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Por eso Jesús decía, si fue levantado de la tierra, cuando se llegue ese momento, dice, en el cual Él dará su vida en rescate de la nuestra.
en la cual Él derramará su sangre para perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna, dice. Cuando eso suceda, dice, atraeré a mí mismo. ¿A quién? A todos los que iban a creer en Jesús. Jesús ha tomado posesión de esas naciones. De cada creyente, Jesús ha tomado posesión alrededor del mundo. Y durante esta era evangélica, nada ni nadie puede extraviar a ningún creyente, a ninguno que ha sido elegido para salvación. Nada ni nadie los puede extraviar. Porque aquel que los engañaba se encuentra atado, se encuentra restringido en su poder, en su autoridad. Y no se puede meter con la iglesia. No puede impedir ese crecimiento del mensaje de salvación por todas las naciones. No puede impedirlo, porque se encuentra encerrado, porque se encuentra impedido. Dice Juan, y después de esto, ¿después de qué? De haber sido atado por 1000 años, de habérsele impedido engañar más a las naciones. Dice, es necesario, dice, ser desatado, ser soltado, ser liberado. Después que se haya predicado el evangelio del Señor hasta el último de la tierra, después de que se le impidió a Satanás engañar más a las naciones, después de haber sido encadenado, ahora debe ser soltado, debe de liberarse. Y tal vez venga a tu mente, al igual que en un principio vino también a mí. ¿Por qué? ¿Por qué si Satanás ya está encadenado, está imposibilitado de alguna manera, está restringido en poder, en autoridad de alguna manera, ¿por qué soltarle nuevamente? ¿Por qué liberarlo? ¿Por qué no simplemente echarlo al lago de azufre que arde en fuego? Y a lo mejor nos cansemos de hacernos preguntas como esta. Y simplemente la respuesta es porque Dios así lo ha establecido. Porque Dios sabe el tiempo del regreso de Jesús. Y para que Jesús venga, es necesario que esto acontezca. Punto. Aunque no te guste, aunque no nos guste, Dios lo ha decretado de esa manera. Y para que Jesús regrese nuevamente por su iglesia, debe de acontecer esto. Satanás debe ser liberado, debe ser soltado, para que confunda nuevamente a las naciones, para que persiga a la iglesia del Señor nuevamente, para que se levante esa gran tribulación en contra de los creyentes del Señor.
pero hay un consuelo. Y esto nos debe de bastar. Esa liberación de Satanás, dice, es por un poco, dice, de tiempo. Y la palabra poco se traduce como pequeño. Es decir, por un pequeño tiempo Satanás será suelto, será liberado. ¿Por qué razón? Para que Jesús venga, para que Jesús aparezca y destruya a todo y cada uno de sus enemigos, incluyendo a Satanás mismo. Pero es un poco de tiempo, un pequeño tiempo. Allá en Mateo 24, el verso 22 dice, y si aquellos días, ¿cuáles días? Sin duda alguna está haciendo alusión a este evento, porque Jesús aquí está hablando a sus discípulos del fin del siglo, del fin de los tiempos. Dice, y si aquellos días no fueran acortados, dice, nadie sería salvo. Mas por causa, dice, notemos, por causa de los escogidos, es decir, por amor y por cuidado, por protección de sus escogidos, aquellos días, dice, serán acortados. ¿Cuánto nos ama el Señor? Con un amor infinito que no cabe en esta mente finita. Con ese amor te ama el Señor. Y por ese amor tan grande e infinito que viene de Él, dice que esos días serán acortados, será un pequeño, un corto de tiempo que el adversario de todo creyente será suelto. Oigan, pero Dios, recordemos, teniendo el control de cada uno de estos acontecimientos, marcándole el límite siempre a quién, a Satanás. ¿Hasta dónde y cómo y qué va a hacer cuando él sea suelto? Y eso nos debe dar confianza, eso nos debe dar gozo, alegría, saber que Dios nos ama y que es por ese amor hacia nosotros, no por amor del mundo impío, sino por amor a nosotros, dice, será acortado ese tiempo. Hermanos, vivimos o estamos viviendo en este milenio del cual Juan está hablando en esos momentos. Satanás está limitado. Es un momento adecuado en esos momentos de proclamar, de gritar, de llevar ese mensaje de salvación al mundo entero. No nos limitemos, no nos conformemos a lo que ya estamos haciendo, sino que llevemos un mensaje de salvación, no sé de qué manera o cómo, pero hagámoslo, hermano, porque llegará el momento en que ya no se pueda llevar más el mensaje de salvación. Aprovechemos entonces ese tiempo, ese momento de gracia, ese momento de la era evangélica, la cual estamos viviendo en esos momentos. Y proclamemos a todas las naciones, al mundo entero, que Jesucristo es nuestro Rey, que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él es el único que nos da vida eterna, que nos da salvación. Él es el único por el cual nosotros podemos llegar
a la misma presencia de nuestro Dios. Y no hay otro fuera de Él. Que son tiempos de buscar al Señor, que son tiempos de humillarnos más delante de su presencia. Ahorita que todavía podemos hacerlo. Que Dios nos fortalezca, hermanos, y nos dé de su gracia. Que Dios nos capacite y nos dé de su sabiduría para poder ser esos mensajeros que Dios quiere que nosotros seamos. Dios le bendiga, hermanos. Amén.